bendiga, hermano. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por estar aquí nuevamente para compartir junto a ustedes, ¿verdad?, más una clase de nuestra escuela de Tespes, ¿verdad?, escuela por extensión teológica. Y hoy vamos a iniciar entonces con la clase de Antropología 1. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos con esta primera clase entonces, y esta materia, ¿verdad?, nosotros la vamos a dividir en 3 clases. Ya, esta es nuestra primera clase entonces de Antropología número 1. Y le invito a que abran, ¿verdad?, su material, ¿verdad?, su apostilla, ¿verdad?, que les fue entregada en la página número 1. Y vamos a ir haciendo, ¿verdad?, lectura del material y de los textos bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos así entonces con la primera clase de Antropología bíblica. El vocablo, ¿verdad?, antropología, vamos en la introducción, procede literalmente del griego antropos, hombre, y logía, ¿verdad?, estudio. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre. Cuando hablamos de antropología, ¿verdad?, entonces estamos hablando, ¿verdad?, del estudio del hombre en sí. La antropología, ¿verdad?, es una ciencia. Ya existe la antropología bíblica y la antropología no bíblica. La antropología no bíblica, ¿verdad?, es una ciencia que se encarga también, ¿verdad?, de estudiar al hombre en su contexto, ¿verdad?, social, en su, ¿verdad?, lenguaje, en su forma de vida, ¿ya? Y la antropología, ¿verdad?, bíblica se encarga entonces de estudiar al hombre desde una perspectiva, ¿verdad?, bíblica. Por eso se le llama antropología bíblica. Pero, en fin, ¿verdad?, la antropología es el estudio del hombre. La palabra antropos, ¿verdad?, viene del griego, que quiere decir hombre, y logía, ¿verdad?, quiere decir ciencia. ¿Ya? Por más alejada, dice, que estuviese la distinta sociedad humana, siempre supieron, salvo rarísimas excepciones, que más allá de sus fronteras había otros hombres que vivían de forma diferente, cuya piel tal vez era de otro color, que hablaban otra lengua y que adoraban a otros dioses. Ya, o sea, siempre el hombre, ¿verdad?, supo que más allá de las fronteras había, ¿verdad?, otros pueblos, otras gentes que vivían de una forma diferente, que tal vez su color de piel era diferente, que hablaban otras lenguas. Es por eso, ¿verdad?, que en el pasado nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el hombre se esforzó por llegar hasta otros continentes. Perdón, tenemos el caso de Cristóbal Colón, las historias de Marco Polo, etc. ¿Ya? Siempre el hombre, ¿verdad?, quiso conocer otras culturas, estudiar, ¿verdad?, otras culturas, otras lenguas. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, sin miedo a equivocarnos, de que la antropología, ¿verdad?, nace de la curiosidad, ¿ya?, de la curiosidad del hombre de conocer a otros seres humanos, ¿verdad?, que vivían tal vez de una forma diferente. ¿Ya? Seguimos en la página número 1. La curiosidad de conocer a estos hombres y pueblos diferentes motivó el nacimiento de la antropología, que actualmente no solo estudia apenas a los otros, más a todos los seres humanos. ¿Ya? Entonces aquí confirma lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? La curiosidad hizo con que estos hombres, ¿verdad?, se interesasen ya en conocer otras razas, otras culturas. La antropología bíblica tiene como propósito conocer al hombre, el cual ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. A través de su palabra nos muestra el origen, composición y naturaleza del hombre. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver, ¿verdad?, y entender de que el hombre fue creado por Dios, bendito sea el nombre del Señor, y vamos, ¿verdad?, a estudiar el origen, composición y naturaleza del hombre desde un punto de vista, ¿verdad?, como dije anteriormente, bíblico. ¿Ya? Bendito sea el Señor. ¿Ya? Antropología bíblica, antropología del griego, como dije, antropos y logos, tratado. Se entiende como la ciencia que trata el hombre. La antropología bíblica se refiere a la doctrina cristiana acerca de la humanidad en cuanto a sus orígenes, su personalidad, su semejante respecto a quien le creó, su estado original y su propósito. ¿Ya? Entonces, antes de seguir adelante, hay que recalcar, ¿verdad?, y dejar claro que la antropología, ¿verdad?, hace parte de las doctrinas bíblicas, de las principales doctrinas bíblicas. De hecho, ¿verdad?, cualquier librería cristiana que usted vaya y cualquier autor que usted compre, ¿verdad?, cualquier libro que tenga que ver con teología sistemática, ¿verdad?, ahí usted va a encontrar todas las doctrinas bíblicas, y dentro de esas doctrinas bíblicas va a encontrar la doctrina, ¿verdad?, de antropología, que se encarga de estudiar, ¿verdad?, el origen, ¿verdad?,
del hombre, bendito sea el nombre, la creación del hombre, ¿verdad? Y la composición del hombre, ¿ya? Página número 1, vamos al punto número 1 entonces, el origen del hombre, ¿de dónde viene el hombre? ¿Ya? Buena pregunta, pregunta que todo ser humano, ¿verdad? Hoy en día se hace, ¿de dónde vinimos? ¿Quién nos creó? ¿Ah? ¿Cómo es que el hombre apareció acá en la tierra? ¿Somos producto de la casualidad? ¿Somos producto, ¿verdad?, de la creación, de la evolución? ¿Ya? La Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, dice, lo cual significa que Dios hizo a cada criatura, ¿ya?, según su especie. Creó las diversas especies, dice, y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o ser. Ya entonces la Biblia, sin equivocarse, ¿verdad?, nos muestra y nos enseña de que Dios creó, ¿verdad?, a todas las especies, ¿ya?, y las colocó en este mundo y dejó, ¿verdad?, que se fuesen desarrollando, tanto especies, ¿verdad?, de animales como, ¿verdad?, al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La distinción existente entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que creó Dios al hombre a su imagen. ¿Ya? Entonces aquí este texto de Génesis capítulo 1, verso 26, nos muestra, ¿verdad?, una distinción, lógicamente, entre los animales, ¿verdad?, y el hombre distinto a los animales. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Dios creó, ¿verdad?, tanto a los animales como al hombre, ¿verdad?, bendito sea el Señor, pero que nos distingue es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Abrimos nuestra Biblia, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La palabra imagen en hebreo, ¿verdad?, es tselem. ¿Qué quiere decir, verdad? Sombra, semejanza, imagen. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra, ¿verdad?, tselem. ¿Ya? En hebreo, ¿verdad?, quiere decir sombra, semejanza, imagen. Entonces Dios nos creó, ¿verdad?, perdón, a su semejanza, ¿ya?, a su imagen, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Somos parecidos a Dios, ¿verdad?, en el sentido espiritual, moral. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla de la imagen de Dios, ¿verdad?, está hablando en un sentido moral, espiritual. Tenemos, ¿verdad?, en cierta forma, en cierta medida, las características de Dios, los atributos de Dios en cierta medida, como la bondad, el amor, la sabiduría, ¿ya? Entonces manifestamos en cierto grado, ¿verdad?, los atributos de Dios. En este sentido, ¿verdad?, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando habla de imagen, ¿verdad?, habla de esto, del sentido, ¿verdad?, moral. Somos la sombra, podríamos decir, que proyecta a Dios acá en la tierra. Y cuando habla de semejanza, habla de una palabra diferente. La palabra semejanza no es que somos iguales a Dios en un sentido físico. Somos semejantes, ¿verdad?, a Dios en el sentido de que podemos ejercer autoridad como la ejerce Dios, ¿ya? Como Dios gobierna todos los mundos, los planetas, ¿verdad? Como Dios gobierna la naturaleza, los cielos y la tierra, así también en cierto grado somos semejantes a Dios, porque también tenemos un grado de autoridad que Dios le entregó a Adán para que ejerciera autoridad sobre toda la naturaleza. Es claro que Adán, ¿verdad?, perdió mucho de su autoridad cuando pecó, pero todavía el hombre ejerce, ¿verdad?, autoridad. En eso somos semejantes a Dios. Todavía, ¿verdad?, conseguimos dominar los animales. Todavía en cierto grado conseguimos dominar la naturaleza cuando construimos puentes, cuando construimos cataratas, ¿verdad?, para poder retener las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, en ese sentido, somos creados, Dios, ¿verdad?, a su imagen, ¿ya? Somos la sombra de Dios reflejada acá en la tierra, y semejanza, ejercemos autoridad.
¿Ya? Entonces, eso a nosotros, ¿verdad?, nos distingue de los animales. Bendito sea el nombre del Señor. Ya los animales, si bien es cierto, son almas vivientes, también creadas por Dios, pero no están hechos a la imagen y semejanza ya del hombre. Contraria, dice la doctrina de la creación especial, figura la teoría de la evolución, la cual nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores, de manera que, por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil, el reptil en ave, y pasando rápidamente el mono se convirtió en un ser humano. Bueno, tenemos la teoría, ¿verdad?, muy enseñada hoy en día en las universidades, aunque han salido nuevas teorías, ¿verdad?, pero la más común, la más conocida es la teoría, ¿verdad?, de la evolución de Charles Darwin, la cual enseña, ¿verdad?, que todas las especies superiores, ¿verdad?, fueron desarrollándose y vienen, ¿verdad?, de especies inferiores. Ya ahí viene la teoría del Big Bang, ¿verdad?, que los mundos explotaron, bendito sea el nombre del Señor, hubo una gran explosión cósmica, estos polvos, ¿verdad?, cósmicos se unieron, ¿verdad?, se formaron en un mundo, bendito sea el nombre del Señor, luego hubieron erupciones volcánicas, las cuales, ¿verdad?, en el mar produjeron que una célula se desarrollase, esas células se fueron desarrollando hasta convertirse en un pez, después de pez, ¿verdad?, se convirtió en un cocodrilo, el cocodrilo después se convirtió en un animal, el animal después se convirtió en un mono, y el mono finalmente se convierte entonces en un ser humano. ¿Ya? Esta es la teoría, ¿verdad?, de la evolución, que las especies, ¿verdad?, fueron entonces evolucionando. La teoría, dice, se explica como sigue. Cierto día en el pasado distante, dice, apareció la materia y la energía. La ciencia no sabe la fecha ni cómo comenzó. Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva. Nadie sabe de dónde, dice. ¿Ya? En esta célula residía una chispa de vida, dice. Y de esta célula original nació toda la vida, tanto vegetal como animal, hasta el hombre. Bueno, esto es más de lo que yo, ¿verdad?, estaba explicando recién. ¿Ya? ¿Qué es una especie? Dice. Una clase de plantas o animales que tienen propiedades características en común, dice, y que pueden propagarse indefinidamente sin cambiar esas características. Entonces una especie, ¿verdad?, es una clase de planta o animal que tiene propiedades y características comunes. ¿Ya? Nosotros vemos distintos, ¿verdad?, tipos, ¿verdad?, de especies de flores. ¿Ya? Vemos distintos, ¿verdad?, tipos de especies de perro, por ejemplo. ¿Ya? Pero a través del tiempo se han ido, ¿verdad?, propagando indefinidamente, pero sin cambiar sus características. Por ejemplo, las rosas, ¿verdad?, toda la vida, ¿verdad?, van a ser rosas, ¿ya? Aunque hay distintos tipos de rosas, ¿ya? Pero todas las rosas, ¿verdad?, que nacen o se forman, ¿verdad?, siguen siendo rosas. Aunque cambian de color, pueden ser blanca, amarilla, con 5 pétalos, con 10 pétalos, ¿verdad?, pero siguen siendo de la misma especie. ¿Ya? Le pongo el ejemplo también de los perritos. ¿Ya? Los perritos, ¿verdad?, en el pasado tal vez eran diferentes. Fueron, ¿verdad?, apareciendo distintos tipos de pedigrí, ¿verdad?, de raza, de perro. Pero siempre siguen, ¿verdad?, siendo perro. El perro no se convierte en otra cosa, no evoluciona a otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí está, ¿verdad?, el problema de la teoría de la evolución. La evolución enseña, ¿verdad?, que las distintas especies, ¿verdad?, se transformaron en otra especie, en otra cosa. ¿Ya? Pero vemos acá, ¿verdad?, que eso es imposible. Y la teoría de la evolución, ¿verdad?, el problema que tiene, que hasta el día de hoy como ciencia no ha podido, ¿verdad?, comprobar lo que dice. Ellos enseñan que hay un eslabón perdido, que está perdido, ¿verdad?, el cual podría probar la teoría de ellos. Pero han pasado años, ¿verdad?, y no se ha podido probar. ¿Ya? Solo queremos, dice, manifestar que Dios hizo las especies distintas y separadas, y que colocó una barrera intermedia de manera que, por ejemplo, un caballo no podría desarrollarse hasta transformarse en una raza animal que ya no pudiera denominarse caballo. Ya, o sea, un caballo siempre va a ser caballo, aunque hay distintos tipos de caballos. Hay caballos que son, ¿verdad?, para empujar carreta, para hacer fuerza, y hay caballos, ¿verdad?, que son caballos de carrera, de pura sangre, ¿ya? Pero todos son caballos de la misma especie, porque Dios los creó así. Como dice acá, ¿verdad?, el estudio, hay una barrera la cual no se puede traspasar. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, el caballo y el asno pertenecen a especies distintas, pues si se los cruza, producen mulos u mula. ¿Ya? O sea, si usted cruza un caballo, ¿verdad?, y, como dice acá, ¿verdad?,
un burro, ¿verdad? ¿Ya? O un asno, ¿ya? ¿Qué es lo que va a salir? Un mulo, una mula, porque está mezclando, ¿verdad?, distintas especies. Y estos, dice, son incapaces de producción, es decir, no pueden engendrar mula. Esta verdad contradice la teoría de la evolución, pues demuestra, ¿no?, en forma evidente que Dios ha colocado una barrera que impide que una especie se transforme en otra. Bueno, el ejemplo acá que mostrábamos, ¿verdad?, de las mulas es un ejemplo claro. Se puede hacer, se puede juntar, ¿verdad?, un caballo con un asno, ¿verdad?, y van a salir mulo o mula, ¿ya? Pero no pueden propagarse, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, como lo hacen los caballos o como lo hacen los asnos. Amén. ¿Por qué? Porque hay una barrera que eso les impide. Y esa barrera, ¿verdad?, la colocó Dios. Por lo tanto, la teoría, ¿verdad?, de la evolución no tiene fundamento, no tiene prueba, no tiene un sustento, ¿verdad?, sobre la cual sostenerse. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque los hombres de ciencia, estamos en la página 2, se han dedicado durante muchos años a la exploración de la tierra y el mar, al examen de los restos fósiles de innumerables especies de plantas y animales, y a la aplicación del genio inventivo del hombre para perpetuar nuevas variedades y razas, no han podido todavía presentar una sola prueba decisiva de la transformación de una especie en otra. ¿Ya? O sea, el hombre no puede, ¿verdad?, crear otras especies de las que ya, ¿verdad?, existen. Y cuando se han hecho pruebas, ¿verdad?, y se ha intentado, ¿qué es lo que tenemos, ¿verdad?, y sale por resultado? Malformaciones, animales, ¿verdad?, con malformaciones. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, Dios colocó, ¿verdad?, una barrera, la cual es imposible, ¿verdad?, traspasar. Cada especie, ¿verdad?, tiene su forma, tiene, ¿verdad?, su modelo creado por Dios. Los animales son ahora tal como están presentados en las pirámides o se encuentran momificados en las tumbas de Egipto, o como eran antes de que sus formas quedaran fosilizadas en las rocas. Muchas especies se han extinguido y se han encontrado otras, de las cuales al parecer no existen especímenes muy antiguos, dice. Pero no se puede probar que ninguna especie se haya desarrollado en otra. ¿Ya? O sea, el pájaro, ¿verdad?, que está dibujado en la pirámide de Egipto, ¿verdad?, hace más de 2000 años, sigue siendo el mismo pájaro, ¿verdad?, de hoy. A lo mejor cambió de color, pero sigue siendo el mismo. El mamú, ¿verdad?, que fue encontrado hace muchos años, ¿verdad?, atrás, más de 1000 años atrás, ¿verdad?, que existió en la época de la prehistoria, ¿verdad?, que fue encontrado congelado, es muy similar, si usted se fija, ¿verdad?, al elefante de hoy. Tal vez era más grande en esa época. Habían otras, ¿verdad?, calidad de aire, ¿verdad?, y otras ventajas que no existen hoy. Por ejemplo, a lo mejor por eso, ¿verdad?, eran más grandes, eran más desarrollados. Pero viene del mismo linaje, ¿verdad?, de los elefantes. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, como dice acá, en los dibujos, ¿verdad?, antiguos, de miles de años. Muy bien. La teoría de la evolución, página 3, vamos a la página número 3, ¿ya?, de su material. La teoría de la evolución no explica ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre. O sea, la teoría de la evolución, ¿verdad?, es eso que se dice, una teoría, algo, ¿verdad?, que no es probado. Y también la teoría de la evolución, ¿verdad?, no explica ni contribuye, ¿verdad?, a explicar el origen del hombre. La verdad de las cosas es que cuando usted, hermano, empieza a estudiar, ¿verdad?, la teoría de la evolución, hay que tener mucho más fe para creer en la teoría de la evolución, ¿verdad?, que lo que dice la palabra, ¿verdad?, del Señor. Se necesita mucho más fe, ¿ya? Por lo tanto, para mí, ¿verdad?, un ateo, ya una persona que cree, ¿verdad?, en la teoría de la evolución, tiene mucho más fe incluso que un cristiano, porque hay que tener harta fe para creer, ¿verdad?, en la teoría de la evolución. Dice, la teoría de la evolución no explica ni contribuye tampoco a explicar el origen del hombre, ni ayuda a demostrar que se desarrolló de forma inferior alguna, aún físicamente. Ni siquiera sugiere el método por el cual lo adquirió, o podría haber adquirido, esas cualidades superiores que lo distinguen de las otras formas de vida. O sea, la evolución no explica, ¿ya?, cómo es que el hombre es un ser más inteligente que los animales. Los evolucionistas buscan vincular al hombre con la creación de los brutos, dice. Mas el Señor Jesucristo vino a este mundo a fin de vincular al hombre con Dios. Tomó sobre sí nuestra naturaleza a fin de glorificarla para un destino celestial. A todos los que le reciben les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Imagínese usted, ¿ya? Mientras la teoría de la evolución, ¿verdad?, nos procura vincular, ¿verdad?, con el mono y hacernos parientes del mono, ¿ya? Yo creo que los monos se sienten ofendidos, ¿verdad?, cuando le dicen que nosotros evolucionamos de ellos, ¿verdad?, como también nosotros los seres humanos. Nos sentimos, ¿verdad?, ofendidos cuando nos dicen que venimos de un mono. Imagínese usted.
¿Ya? Mientras la teoría de la evolución nos trata de vincular, ¿verdad?, con los animales inferiores, Jesucristo vino, ¿verdad?, para vincularnos con Dios y demostrarnos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. E incluso permitirnos, ¿verdad?, ser hijos de Dios. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Ya? O sea, todo aquello, ¿verdad?, que le reciben, que creen en Jesucristo como su Salvador, dice que les da la potestad o el poder de ser llamados hijos de Dios. Mire cómo Jesucristo, ¿verdad?, nos vincula con Dios, nuestro Creador. Mientras la evolución nos trata de vincular con los seres inferiores, ¿verdad?, con los animales, el Hijo de Dios, ¿verdad?, nos vino a vincular con nuestro Creador. Y aquellos que comparten su vida divina se convierten en miembros de una raza nueva y más elevada, y hasta ser hijos de Dios. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor por eso. Bien, hemos visto entonces el origen del hombre desde un aspecto bíblico. No nos quede duda, ¿verdad?, de que somos creados por Dios, ¿verdad?, hechos a su imagen, Tselem, ¿verdad?, semejanza. Somos la sombra reflejada de Dios acá en la tierra. ¿Ya? Punto número 2. La naturaleza del hombre. Página número 4 de nuestro material, de nuestra postilla. ¿Ya? Página número 4. La naturaleza del hombre. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? ¿De qué está compuesta? La Trinidad del hombre dice. De acuerdo a lo que se nos dice en Génesis 2:7, el hombre está compuesto de dos sustancias. La sustancia material, denominada cuerpo, y la sustancia inmaterial o su alma. Vamos a Génesis 2:7, veamos por la Biblia si esto es verdad. Libro de Bereshit, de los orígenes. Es el verdadero nombre, ¿verdad?, este libro maravilloso en el hebreo original. Dice 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, ¿ya?, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra polvo en hebreo es afar, ¿verdad? De ahí venimos nosotros, que habla de tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el primer hombre, ¿verdad?, fue llamado de Adán, que quiere decir, ¿verdad?, hombre, ¿ya? Y la palabra Adamá, que de la misma raíz, quiere decir tierra. Y la palabra Dam, que viene también de la misma raíz, ¿verdad?, quiere decir sangre. Por lo tanto, ¿verdad?, el hombre está compuesto de estos componentes, de la tierra, ¿verdad?, y es sangre, tiene vida en su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Dios tomó del polvo de la tierra, de afar, ¿verdad?, y sopló ruaj, ¿verdad? Sopló el ruaj de Dios, ruaj. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Sobre sus narices sopló espíritu, aliento, ¿verdad?, de vida. ¿Ya? Sopló sobre sus narices. Recordemos que cuando Dios creó a Adán, ¿verdad?, dice que él era un muñeco, ¿verdad?, sin vida. Bendito sea el nombre del Señor. Del polvo de la tierra fue tomado, afar. ¿Ya? Alabado sea el Señor. Adán, ¿verdad?, era un muñeco. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá al Adán. No soy muy buen dibujante. ¿Ya? Adán, ¿verdad?, fue creado por Dios, ¿ya? Fue creado directamente por Dios del polvo de la tierra, ¿ya? Dios lo tomó de la tierra, ¿ya? Pero Adán era un muñeco sin vida. Y Dios entonces sopló, ¿ya? Dios sopla el ruaj, ¿ya? En hebreo, ruaj, ¿verdad? Su espíritu, ¿verdad?, en Adán. Y Adán entonces, cuando Dios sopla, su espíritu recibe, ¿verdad?, dos sustancias eternas y una material. ¿Ya? Primero recibe, ¿verdad?, recibe su alma, ¿ya? Después su espíritu, ¿ya? Y un cuerpo material. ¿Ya? Entonces, aprendemos acá, ¿verdad?, en este texto, ¿verdad?, de Génesis 2:7, que el hombre es creado por Dios, ¿verdad?, primero con un cuerpo físico, un cuerpo material, ¿ya? Fue tomado del polvo de la tierra, ¿verdad? Y cuando Dios sopla entonces el ruaj, ¿verdad?, en sus narices, ¿ya? Dice la palabra del Señor que ahí se entra, ¿verdad?, vida biológica, produce vida el cuerpo, ¿verdad?, y entra el alma y el
espíritu. Por lo tanto, el ser humano, ¿verdad?, es un ser tricotómico. Posee cuerpo, ya, lo primero, ¿verdad?, es una composición material, ¿verdad?, perecible, luego espíritu y alma. Ya el ser humano entonces es un ser tricotómico, al igual que el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nuestro Dios, así el hombre también, ¿verdad?, posee cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? El alma proporciona vida al cuerpo, y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Más de acuerdo a lo que se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué muere el cuerpo? Ya, la palabra muerte, ¿verdad?, quiere decir eso, quiere decir, ¿verdad?, separación. ¿Ya? Quiere decir separación. Entonces, cuando el hombre, ¿verdad?, muere, bendito sea el nombre del Señor, se produce la separación del alma, ¿verdad?, del cuerpo. Por eso que el cuerpo queda, ¿verdad?, sin vida, porque lo que vivifica, ¿verdad?, el cuerpo es, ¿verdad?, el alma, ya que está en él. ¿Ya? Por eso la palabra muerte quiere decir eso, separación del alma del cuerpo. ¿Ya? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23 y veamos si es verdad que el hombre es un ser tricotómico. ¿Ya? 1 Tesalonicenses capítulo 5, abramos nuestra Biblia, verso 23, dice así la palabra del Señor. Y asimismo, y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya, seguí claramente, ¿verdad? Pablo nos está hablando, ¿verdad?, que todo nuestro ser, ya, todo nuestro ser debe ser guardado irreprensiblemente para el Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso nos muestra, ¿verdad? La Escritura nos muestra que el ser humano es un ser, ¿verdad?, tricotómico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Posee tres partes, se compone de tres partes. También nos muestra eso el libro de Hebreos, a los Hebreos capítulo 4, versículo número 12. ¿Ya? Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, miren, parte el alma, la palabra de Dios, el espíritu, la parte más interior del hombre, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Entonces es el poder que tiene la palabra. No solamente, ¿verdad?, traspasa este cuerpo material, sino que llega al alma y llega más al fondo del alma, que es, ¿verdad?, el espíritu, ¿ya?, del hombre, que es el ser más interior que tiene el hombre. Bien, el hombre está compuesto de tres sustancias, espíritu, alma y cuerpo, dice. Y algunos exegetas bíblicos han defendido esta tricotomía frente a la dicotomía, dice, o sea, la doctrina de aquellos que sostienen, ya, de aquellos que sostienen que solamente dos partes constituyen al hombre, ¿ya? Entonces también hay los que creen en la dicotomía, ¿verdad?, que el hombre solamente está compuesto de alma y cuerpo, ¿ya? Y ven como el espíritu algo, ¿verdad?, que está ingerido, ¿verdad?, dentro del alma, ¿ya? O sea, ellos no ven un tercer componente, ¿ya? Pero yo he mostrado a través de la Biblia, a través de la Escritura, les he mostrado a ustedes de que el ser humano, ¿verdad?, es un ser tricotómico, porque la palabra del Señor nos dice, y yo les mostré textos bíblicos que nos hablan del alma, espíritu y el cuerpo, ¿ya? En virtud del hecho de que están tan íntimamente relacionados los vocablos espíritu y alma, se emplean con frecuencia en forma intercambiable, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay esta discordia entre, ¿verdad?, los que creen en la tricotomía y la dicotomía? Porque el espíritu está tan, ¿verdad?, unido al alma, ¿ya? Y la Escritura a veces hacen referencia de la una y de la otra como si estuviesen, ¿verdad?, las dos, ¿verdad?, unidas, o las dos fuesen la misma. Están tan unidos, ¿ya?, están tan pegados, ¿verdad?, el alma con el espíritu, ya, que a veces no se hace esa diferencia. Por eso que hay personas, ¿verdad?, y hay teólogos que no creen, ¿verdad?, que el ser humano es un ser tricotómico, sino que creen en la dicotomía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre solamente es alma y cuerpo, ¿ya? La Escritura a veces, ¿verdad?, nos habla en muchas ocasiones del espíritu como si fuese el alma. Y también encontramos otros textos, ¿verdad?, que nos hablan del alma como si fuese el espíritu del hombre, el ser del hombre, ¿ya? Por eso que hay esa confusión. Vamos a ver algunos ejemplos.
Eclesiastés, ya, capítulo 12, ya, Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Vamos al libro de Eclesiastés. Esto es muy usado también por los testigos de Jehová, los cuales creen en la dicotomía. Ya, los testigos de Jehová no creen en la tricotomía. Ya, ellos dicen que solamente existe el cuerpo y el alma. Se toman de este ejemplo, ¿verdad?, de Eclesiastés 12:7 de Salomón, ¿verdad? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya, aquí Salomón, ¿verdad?, hace mención ya de el alma como el espíritu. Dice que el espíritu vuelve a Dios, el cual lo dio, y el cuerpo, lógicamente, vuelve al polvo de la tierra. ¿Ya? Entonces, ellos aquí nos ven, ¿verdad?, no ven un espíritu, ¿ya? Sino que cuando habla aquí de espíritu, ¿verdad? Nefesh, que es la palabra, ¿verdad? Se refiere él, aquí se está refiriendo al alma. Dice, el alma vuelve a Dios y el cuerpo, ¿verdad?, deja de existir, ¿ya? Entonces él veía, ¿verdad?, no veía dos componentes, sino que uno solo, ¿verdad? Veía el espíritu como alma, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver también Apocalipsis 6:9, ¿ya? Apocalipsis 6:9. Vamos allá. Apocalipsis 6:9. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces aquí, ¿verdad?, el apóstol Juan claramente dice que vio debajo del trono de Dios en el paraíso, ¿verdad?, las almas, dice. Aquí ya habla de almas, ¿ya? Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad?, que a veces en una referencia bíblica se refiere, ¿verdad?, al alma como espíritu, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y a veces al alma, ¿verdad?, se le ve como, ¿verdad?, espíritu, se le llama también espíritu. ¿Por qué? Porque están tan entrelazadas, están tan unidas, ¿verdad?, amalgamadas, por decirlo así, ¿verdad?, que muchas veces no es fácil hacer la diferencia, ¿ya? Pero el texto que nosotros leímos en 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12 nos muestra claramente que el hombre, ¿verdad?, es un ser tricotómico, ¿ya? Bien, aclarando este punto, ya entonces seguimos más adelante, ¿ya? Página 4. Dice, ¿por qué es espíritu? Porque el espíritu es capaz de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque es alma, tiene conciencia de sí. Porque es cuerpo, tiene mediante los sentidos conciencia del mundo. Esto lo menciona, ¿verdad?, un comentario de la Biblia Scofield. ¿Ya? Dice, porque ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la función del espíritu? ¿Ya? Del ser más interior del hombre. El espíritu nosotros, ¿verdad?, nos permite tener comunión con Dios. ¿Ya? El espíritu nosotros, ¿verdad?, nos permite adorar a Dios, servir a Dios. ¿Ya? Cuando el espíritu, ¿verdad?, es vivificado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos permite tener comunión con el Padre y tener conciencia, ¿ya?, de la existencia de nuestro Dios. ¿Ya? Eso es el ser más interior del hombre. ¿Ya? El hombre, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios no ha tocado su espíritu, ¿verdad?, y que la palabra de Dios no ha alcanzado, su espíritu duerme, su espíritu está muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Él solamente es un alma viviente, ¿verdad? ¿Ya? Y su cuerpo tiene vida, pero no tiene, ¿verdad?, conciencia de Dios, ni puede tener comunión con Dios. Por eso es que no entiende las cosas de Dios. ¿Ya? El Espíritu nos hace tener conciencia de Dios y de tener comunión con Dios. Porque esa alma, dice, tiene conciencia de sí. ¿Qué es lo que es el alma? El alma, ¿verdad?, es el verdadero yo. Es el verdadero ser, donde están los sentimientos, las emociones. Es el verdadero Alejandro. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Mi verdadero Alejandro, ¿verdad?, no es esto. Es mi alma, es mi interior, mi ser interior. ¿Ya? Esto aquí, ¿verdad?, es apenas un vehículo que el alma usa, ¿verdad?, para tener, ¿verdad?, contacto ya con lo exterior. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? El espíritu humano, estamos en la página 4, dice el espíritu humano. En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios, dice, en forma individual. ¿Ya? Vamos a Números, capítulo 16, verso 22. Vamos a hablar un poquito acerca del espíritu. Vamos al libro de Bemidbar, ¿ya?, que es el verdadero nombre del libro de Números, en hebreo, ¿verdad?, que quiere decir en el desierto. Números 16, 22. Dice así.
Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, dice, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué irarte contra toda la congregación? Mire cómo llaman acá, Dios de los espíritus de toda carne. Ya aquí ellos no están haciendo diferencia entre espíritu y alma, están llamando a la alma, ¿verdad?, de espíritu de toda carne. ¿Ya? Pero aquí, ¿verdad?, no está hablando del espíritu del hombre, del ser más interior, ya, al cual yo les digo, ¿verdad?, que nos permite, ¿verdad?, tener conciencia de la existencia de Dios, ¿verdad?, y nos permite tener comunión con Dios. ¿Ya? Dicen, todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Este espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. ¿Ya? O sea, este espíritu, ¿verdad?, puede ser desarrollado, ¿ya?, puede tener mucho más comunión con Dios, intimidad con Dios, ¿verdad?, y puede ser, ¿verdad?, renovado cada día. De hecho, lo vemos en el Salmo 51:10, cuando David peca, bendito sea el nombre del Señor, y se siente triste, ¿verdad?, se siente mal por lo que ha hecho. El Salmo 51:10, y él pide, ¿verdad?, que Dios renueve su espíritu. ¿Ya? 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se da cuenta de lo que está pidiendo aquí David, ¿verdad?, que renueve su espíritu, que había sido afectado por causa de su pecado. Por lo tanto, nuestro espíritu, nuestro ser interior, ¿verdad?, puede ser despertado por la palabra de Dios, como le dije anteriormente, y puede ser renovado. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. El espíritu es el centro y fuente de vida del hombre. ¿Ya? Recuerde que estamos en la página número 4. Estamos hablando del espíritu humano, de la parte más interior, ¿verdad?, del hombre. ¿Ya? El espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas, conocidas. Contiene vida humana e inteligencia, dice. ¿Ya? En contradistinción con la vida animal. Los animales tienen un alma, en el original hebreo, ¿ya?, que quiere decir nefesh, pero no tienen, ¿verdad?, ruach, no tienen espíritu. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Cuántos se llama? Animales, ¿verdad?, son nefesh, viviente. ¿Ya? Tienen vida. ¿Ya? Pero no tienen, ¿verdad?, son seres vivos. ¿Ya? Pero no tienen espíritu. No pueden adorar a Dios, ¿verdad?, como nosotros. Tienen instinto, se mueven por instinto. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre el ser humano, ¿ya?, y las criaturas. Aunque usted le pueda hacer cariño, ¿verdad?, el animalito puede responder, ¿verdad?, a esos cariños, a esos estímulos, ¿verdad? Ya, bendito sea el nombre del Señor, pero él no tiene conciencia, ¿verdad?, de Dios. Él no tiene un espíritu, como lo tiene el ser humano, ¿verdad?, en el cual Dios ha colocado para que le pueda adorar, para que pueda ser consciente de que Dios, ¿verdad?, existe. El espíritu, ¿verdad?, es una parte, ¿verdad?, que contiene vida humana y es inteligente. Proverbios 20:27, posee sabiduría. Proverbios 20:27 dice, ¿ya? Dice, lámpara a Jehová es el espíritu del hombre, dice, la cual escudriña en lo más profundo del corazón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Dios, ¿verdad?, sabe, las cosas íntimas del hombre? A través de su espíritu. Escudriña, ¿verdad?, el espíritu, el ser del hombre. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Bien. A diferencia del hombre, por lo tanto, los animales no pueden conocer las cosas de Dios, dice. ¿Ya? O sea, lo que yo estaba hablando anteriormente, los animales no pueden adorar a Dios. ¿Ya? No pueden conocer las cosas de Dios como nosotros, porque nosotros poseemos este espíritu que Dios ha colocado dentro de nosotros, que nos permite conocer a Dios y tener comunión con Dios. Y no pueden entrar en relaciones personales con Él, dice. El espíritu del hombre, cuando es habitado por el espíritu de Dios, se convierte en centro de adoración, ¿ya?, de oración, canciones, bendiciones y servicio. ¿Se da cuenta? Cuando el espíritu de Dios viene sobre el espíritu del hombre, ya el espíritu del hombre, ¿verdad?, se convierte en centro de adoración. Vamos a ver Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. Veamos lo que dice la escritura. Juan 4, 24 dice así, ¿ya? Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo el hombre puede adorar a Dios entonces? En espíritu y en verdad. O sea, disponiendo, ¿verdad?, abriendo su espíritu, ¿verdad?, su ser más interior para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy común, ¿verdad?, que nosotros de repente en los cultos decimos, hermano, ábrale el corazón a Dios, adora a Dios.
estamos queriendo decir, ¿verdad? Con abrir el corazón, con sacarnos el corazón y abrirlo. No, estamos hablando, ¿verdad? Con permitir que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entre en nuestro espíritu. Darle esa libertad para que Él escudriñe nuestro espíritu, lo renueve, bendito sea el nombre del Señor, para que podamos sentir, ¿verdad? Sus caricias, su presencia, ¿ya? Entonces el espíritu, el ser más interior del hombre, es algo muy importante. Aquello que adquiere dominio de su espíritu se convierte en un atributo de su carácter, ¿ya? Aquello que nosotros dejamos, ¿verdad?, que domine nuestro espíritu, se convierte, ¿verdad?, en una manifestación de nuestro carácter, ¿verdad?, o en un atributo de nuestro carácter. Por ejemplo, si se permite que el orgullo le domine, se dice que tiene un espíritu altivo, ¿ya? Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 18. Interesante esto, ¿verdad? Aquello que nosotros dejamos que domine nuestro espíritu, eso se convierte, ¿verdad?, en un atributo de nuestra persona. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento en la soberbia, dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ya? Hay personas que son orgullosas por naturaleza. ¿Por qué? Tienen un espíritu altivo. Han dejado, ¿verdad?, que la altivez, el orgullo, domine, ¿verdad?, su espíritu, su ser interior, y no la humildad. ¿Ya? Dice, de acuerdo a la influencia respectiva que lo controlan, un hombre puede tener un espíritu perverso, ¿ya?, un espíritu provocador, un espíritu irritable, un espíritu precipitado. ¿Ha visto personas que son precipitadas, son agitadas? Bueno, tienen un espíritu, ¿verdad?, precipitado. Un espíritu contrito y humillado, ¿ya? Hay personas que son humildes, que se humillan. Vamos a Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta? Entonces, si la persona es humilde, ¿verdad?, porque tiene un espíritu humilde y quebrantado. ¿Ah? Un espíritu dócil, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que tenemos que fijarnos qué es lo que está dominando, ¿verdad?, nuestro espíritu, ¿ya? El espíritu, el ser interior del hombre, ¿verdad?, es muy importante, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar al segundo componente, ¿verdad? Hemos visto primero el primer componente, ¿verdad?, que es el más interno, ¿verdad?, del hombre, ¿ya?, que es el espíritu. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del alma, ¿ya?, del hombre, del verdadero yo. El alma viene siendo el verdadero yo, ¿verdad?, el ser interior, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el problema del ser humano? ¿Ya? Muchas personas piensan, ¿verdad?, que el problema del pecado está en el cuerpo, que esta carne es mala, ¿ya? Pero el problema no está en el cuerpo, el problema está, ¿verdad?, en el alma. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya?, del hombre. ¿Ah? Pablo usa dos palabras griegas, ¿verdad?, cuando habla de la carne, ya, de las obras de la carne. Cuando hay dos palabras, ¿verdad? Está la palabra, ¿verdad?, shark, ¿verdad?, en griego, y la otra palabra, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, que en este momento se me va, se me olvida, ¿verdad? Ya, pero ya me voy a acordar, ¿verdad? Pero la palabra shark, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, sharky. De ahí viene la palabra, ¿verdad?, sangre, carne. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y la otra palabra que en este momento no me acuerdo, pero les prometo que se las voy a mencionar, ¿verdad?, que es donde están, ¿verdad?, habitando, ¿verdad?, todos los pecados del hombre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra, ¿verdad?, que utiliza Pablo para carne, ¿verdad?, la primera es sharki, ¿verdad?, que quiere decir carne, sangre. Y la segunda, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, tiene que ver con el alma del hombre, ¿ya? Donde está el problema, donde está, ¿verdad?, el pecado. Por eso es que Dios, ¿verdad?, quiere que nuestro espíritu sea, ¿verdad?, dominado por su presencia. ¿Para qué? Para poder dominar, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, el alma. Una vez que el alma, ¿verdad?, es dominada, controlada, ¿verdad?, por el espíritu, y el espíritu de Dios, ¿verdad?, entonces el hombre, ¿verdad?, es vencedor. Ahora, ahí está la otra palabra, ahora me acordé, soma. Ya, la primera palabra entonces griega para carne es shar, ¿ya? Y la segunda palabra es soma, ¿ya? Shar, ¿verdad? De ahí viene la palabra sharki, ¿ya? Sharki, ¿ya? Y de soma, ¿verdad?, tiene que ver con los deseos de la carne, ¿ya?
Entonces ahí tenemos que fijarnos, ¿verdad? Cuando Pablo habla de los deseos de la carne, no está hablando de shark, ¿ya? De los huesos, de la sangre. Está hablando, utilizando la palabra soma, ¿ya? Y se está refiriendo ¿a qué? Al alma, a los pecados que habitan en el alma, ¿ya? Por eso habla de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el problema, ¿verdad?, del hombre, hermano, no está en el cuerpo, en el shar, está en el soma, está en el alma, donde está el verdadero yo. Por eso yo enseñaba en la clase pasada, ¿verdad?, en Santiago, que muchas personas dicen, yo no consigo dejar la droga, yo no consigo dejar el alcohol. Y uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que una persona no pueda dejar la droga, no pueda dejar el alcohol? ¿Por qué? Porque el espíritu de esa persona, ¿verdad?, está muerto. No tiene fuerza para luchar contra el soma, contra el alma. Y el problema de él, ¿verdad?, no está en el cuerpo, está en el alma. Esta alma, ¿verdad?, ya usa este cuerpo para pecar. Y si el alma está contaminada, está presa, ¿verdad?, ¿ya? Y aprisiona al espíritu y hace con que el espíritu esté durmiendo, esté muerto, ¿verdad? Entonces quien domina el ser, ¿verdad?, es el alma. Y hay un problema interno del alma. La persona puede irse a alcohólico anónimo, ¿verdad? Puede estar un tiempo en alcohólico anónimo sin dejar de tomar, ¿verdad? Puede irse a remar, ¿verdad?, y dejar de drogarse durante un tiempo, pero una vez que salga, ¿verdad?, volver a caer. ¿Por qué? Porque su alma, ¿verdad?, está dominada por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando esa persona acepta a Cristo como Salvador, viene, despierta su espíritu, su ser más interior, el Espíritu Santo habita en él, en su espíritu, y lo fortalece, y el espíritu pasa a dominar el alma, el soma, ¿ya? Y por ende, ¿verdad?, el shar, el cuerpo también, ¿verdad?, está bajo el dominio del Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos que entender cuando una persona nos dice, ¿verdad?, no puedo dejar esto. Orar por él, ¿verdad?, para que su espíritu sea despierto y tocado por la palabra de Dios y por la presencia del Espíritu Santo. Vamos al alma, ¿ya? Estamos en la página número 5 de nuestra apostilla, ¿ya? Página número 5. Bendito sea el Señor. Dice, la naturaleza del alma. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, ¿ya? Lo que yo le decía anteriormente, el alma es el que le da vida a este cuerpo. Por eso es que cuando muere, ya el alma sale y el espíritu, ¿verdad?, y el cuerpo muere. Porque lo que vivifica el cuerpo, ¿verdad?, es el alma. Empleando los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales. O sea, el alma, ¿verdad?, el ser interior, ¿verdad?, usa este cuerpo, ¿verdad?, para movilizarse, para poder vivir la vida, ¿ya? Y los órganos corporales para expresiones de sí misma y comunicación con el mundo exterior. Debe su existencia al hálito sobrenatural del Espíritu de Dios. La podemos describir como espiritual y viviente, puesto que procede de Dios. La describimos como natural, puesto que opera por medio del cuerpo, ¿ya? Entonces, el alma, ¿verdad?, es creada por Dios. Ya cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló, ¿verdad?, en él aliento de vida, entonces entró el alma, ¿ya? Y cada ser humano, ¿verdad?, posee un alma, ¿ya? Tanto el hombre como la bestia tienen alma, dice, ¿ya? Génesis 1:20. La frase ánima viviente significa alma en el original, ¿ya? Podemos decir que las plantas tienen alma, refiriéndose al principio de vida, pero no es un alma consciente. El alma distingue al hombre de los animales. Los animales tienen alma, pero es un alma terrena que perece al morir el cuerpo, ¿ya? El alma del hombre es de una cualidad diferente, puesto que está vivificada por el espíritu humano, ¿ya? O sea, los animales son almas vivientes solamente, porque no poseen, ¿verdad?, espíritu, lo cual lo hace consciente de sí mismo, ¿verdad?, y consciente de la existencia de Dios, lo cual nos permite, ¿verdad?, tener comunión con Dios. El alma distingue al hombre, no solamente de los órdenes inferiores, sino también de los órdenes superiores de la vida, dice, ¿ya? O sea, nuestra alma, ¿verdad?, es diferente de las criaturas, ¿verdad?, creadas por Dios, pero también es diferente, ¿verdad?, de las criaturas creadas por Dios en el cielo, ¿ya? No hallamos referencia alguna con respecto al alma en los ángeles, porque no tienen cuerpos similares a de los seres humanos, ¿ya? Por ser los ángeles no tienen alma, ¿ya? Ellos son espíritus, creados, ¿verdad?, por Dios, porque también no poseen cuerpo, ¿verdad?, como nosotros, amén. Entonces, nuestra alma en cierto sentido, ¿verdad?, es única. Su alma es única, bendito sea el nombre del Señor. Por eso que es tan importante para Dios, ¿verdad?, y para el enemigo también, pues lucha por su alma,
¿ya? Porque nuestra alma, ¿verdad?, es diferente a la de los seres creados inferiores, ¿verdad?, las plantas, los animales y también de los ángeles. El hombre se convirtió en ánima viviente, es decir, un alma que satura un cuerpo terrenal sujeto a condiciones terrenales. Se describe a los ángeles como espíritus, dice, así dice la palabra del Señor en Hebreos 1:14, porque no están sujetos a condiciones materiales o limitaciones. Por razón similar son espíritus creados y finitos, mientras que Dios es un espíritu eterno e infinito. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenemos que entender que cuando hablamos, ¿verdad?, de alma, estamos hablando, ¿verdad?, de seres humanos. Estamos hablando de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Cuando estamos hablando de alma, ¿verdad?, estamos hablando de seres humanos. Ya cuando usted habla de un alma, está hablando de personas. Ya hay ese dicho que dice, ¿verdad?, ¿cuántas personas vienen al culto? Habíamos 10 almas. ¿Ya? O ¿cuántas personas vienen al estadio? A veces dicen, ¿verdad?, los que están transmitiendo el partido, dicen, hay 60.000 almas. ¿Se está refiriendo a qué? ¿A espíritu? No, se está refiriendo a personas. La propia escritura, ¿verdad?, nos da prueba de esto. Vamos a Éxodo, capítulo 1, verso 5. Libro de Éxodo, Shemot, ¿verdad?, en hebreo, que quiere decir nombres, ¿ya? Éxodo 1:5, ¿ya? Entonces, la propia escritura nos muestra, ¿verdad?, que cuando Dios se refiere, ¿verdad?, en su palabra a almas, se está refiriendo, ¿verdad?, no a espíritu, a personas. Éxodo 1:5 dice, todas las personas, ¿ya?, que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Una traducción, otra traducción más moderna, ¿verdad?, o más antigua, dice, todas las almas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. La traducción más antigua dice 70, todas las almas que le nacieron, ¿verdad?, fueron 70. Vamos a también a Romanos 13:1, ¿ya? Libro de Romanos, capítulo 13, verso 1, ¿ya? Entonces, cuando la Biblia habla de almas, está hablando de personas. Romanos 13:1. Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya las versiones más antiguas, en vez de hablar de personas, hablan de alma. Y lógicamente cuando hablan, ¿verdad?, de almas, están hablando de ¿qué? De personas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el alma, ¿verdad?, es el verdadero yo, donde están las emociones, ¿verdad?, donde están, ¿verdad?, los sentimientos, ¿ya? El espíritu, ¿verdad?, es el ser más interior, que nos permite, ¿verdad?, tener comunión con Dios. El alma, ¿verdad?, es el principio vivificante que le da vida a este cuerpo, ¿ya?, a esta carne, al shark, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, y que permite, ¿verdad?, el alma se vale del cuerpo para poder, ¿verdad?, tener contacto, ¿verdad?, con el mundo exterior. Amén. Muy bien, ¿de dónde vienen las almas? El alma humana. Interesante esto es un tema muy importante. ¿De dónde viene el alma? Sabemos que la primera alma la creó Dios. La primera alma, ¿verdad?, la dio Dios. El origen del alma. Estamos en la página número, les digo el tiro, 7. Página 7. ¿De dónde vienen las almas? Buena pregunta. La primera alma sabemos de dónde vino. Vino de Dios directamente cuando creó a Adán. El origen del alma, dice. Sabemos que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios, dice, que transmitió al hombre un hálito de vida. Mas, ¿cómo se han formado las almas desde entonces? Dice. ¿Ya? ¿Cómo se han formado? Dios sigue creándolas. ¿Ya? Los estudiosos de la Biblia se dividen generalmente en dos grupos. A saber, primero, un grupo afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es de creación divina inmediata. Cita los siguientes textos. Vamos a Isaías 57:16. Entonces hay un primer grupo que dice, ¿verdad?, que las almas siguen viniendo de Dios. ¿Ya? Isaías capítulo 57, verso 16. ¿Ya? Dice, porque no contendrá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, dice, y las almas que yo he creado, dice. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una referencia bíblica. Dice las almas, ¿ya?, que yo he creado. ¿Ya? Aquí tenemos un texto bíblico que nos muestra, ¿verdad?, que posiblemente las almas siguen viniendo directamente, ¿verdad?, de Dios.
¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay otra línea de pensamiento entre los teólogos. Otros piensan que el alma es transmitida por los padres. Señalan que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán a la posteridad milita contra la doctrina de la creación divina del alma. ¿Ya? O sea, aquí tenemos otra postura. ¿Ya? Hay quienes dicen, ¿verdad?, que la primera alma entonces la creó Dios, porque era un alma santa, sin pecado. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden ustedes que cuando Dios creó a Adán, ¿verdad?, el primer hombre, ¿verdad?, era sin pecado. Pero cuando Adán cae, ¿verdad?, Dios le da esa potestad al hombre, ¿verdad?, para conjuntamente con la mujer, ¿verdad?, al momento de la concepción, ¿verdad?, de la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿verdad?, al momento de la concepción, ya inmediatamente, ¿verdad?, entrase el alma. Dios le dio, ¿verdad?, esa potestad al hombre. Por eso es que Dios contra el aborto. ¿Por qué? Porque por más que lo que digan hoy en día, ¿verdad?, el movimiento feminista, ya, bendito sea el nombre del Señor, que nos está destruyendo, ¿verdad?, o los abortistas, que nos está destruyendo una vida, sí se está destruyendo una vida. El salmista lo dice, mi embrión vieron tus ojos. Porque al momento que se une el espermatozoide con el óvulo, ¿verdad?, inmediatamente se produce la vida y el alma. Y Dios le dio, ¿verdad?, esa potestad a los padres. Ahora, ¿por qué estos teólogos, ¿verdad?, son de esta segunda opción? Porque dicen que toda alma, ¿verdad?, ahora viene, ¿verdad?, con el virus del pecado transmitido por los propios padres. Entonces Dios, como es un Dios santo, no puede interferir, ¿verdad?, en esa procreación. Por eso es que Dios le entregó, ¿verdad?, ese poder, esa potestad a los padres, ¿verdad?, para crear el nuevo ser, ¿verdad?, y que a través de esta ¿verdad?, concepción se produzca inmediatamente, automáticamente el alma. ¿Ya? Si usted me pregunta a mí, ¿verdad?, yo me quedo con la segunda postura. Yo creo que Dios, ¿verdad?, no interviene, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, en esta concepción, ¿verdad?, del alma a partir de Adán, cuando Adán peca, ¿ya? Antes de Adán, ¿verdad?, sí, Dios creó al primer hombre, Dios creó la primera alma. Ahora, ¿cómo usted me puede decir, pero pastor, el texto decía, ¿verdad?, que Dios quien creó todas las almas? Claro, porque quien creó al primer hombre, ¿verdad?, la primera alma que fue Adán, lógicamente fue quien se dio la potestad y el poder para crear las demás. Por eso que se le reconoce a Dios, ¿verdad?, como aquel que creó todas las almas. ¿Ya? No hay contradicción en eso. La doctrina de la creación divina del alma, asimismo, arguye en favor el hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos. Citan los versículos siguientes. Vamos a Juan 1.13. ¿Ya? Juan 1.13. Vamos allá. Juan 1.13. Lógicamente, cuando el hombre procrea, ¿verdad?, un hijo, le transmite, ¿verdad?, sus características. Juan 1.13 dice. ¿Ya? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya? Nosotros mismos, ¿verdad?, cuando somos engendrados por Dios, nacidos, ya como hijos de Dios, tenemos las características de nuestro Padre. ¿Ya? Cuando los hijos son procreados, ¿verdad?, por el Padre y la Madre, traen características y genes tanto de los padres como de la Madre. ¿Se da cuenta? Por esa razón, ¿verdad?, que yo le digo a usted que yo creo la segunda opción, ¿verdad?, de que el alma se produce al momento de la concepción y que Dios le ha dado esa potestad, ¿verdad?, y ese poder a los hombres. A partir después de Adán que pecó, ¿verdad? Después que Adán pecó, Dios le dio esa potestad al hombre. La primera alma, ¿verdad?, Adán, sin lugar a duda, ¿verdad?, la creó, ¿verdad?, Dios. Amén. Pero a partir, ¿verdad?, de la caída de Adán, ¿verdad?, Dios no interfiere, ¿verdad?, sino que Dios, ¿verdad?, le dio esa potestad al hombre y a la mujer para procrear, ¿verdad?, el ser, y también inmediatamente, ¿verdad?, que se produzca, ¿verdad?, el milagro del nacimiento del alma, o la producción del alma, ya en el ser humano. Amén. Por lo menos esa es mi creencia, mi postura. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay otro pensamiento que dicen, ahí mismo en la página siguiente, el origen del alma puede explicarse mediante la cooperación del Creador y los padres, dice. En el comienzo de una nueva vida, la creación divina y el empleo creador de ciertos medios operan juntos. El hombre engendra al hombre en cooperación con el Padre de los Espíritus. El poder de Dios controla y satura el mundo, dice. ¿Ya? Y ahí dan algunas referencias bíblicas, de manera que todos los seres nacen de acuerdo a las leyes que Él ha ordenado. Por lo tanto, los procesos normales de reproducción humana ponen en movimiento esas leyes divinas de vida que hacen que el alma humana nazca en el mundo. Hechos capítulo 17, verso 28, Hebreos 1, 3. ¿Ya? Entonces, como le digo, yo soy a favor de la segunda
Postura porque yo creo, ¿verdad?, que Dios no interviene en ese proceso de creación del alma, porque todas las almas, ¿verdad?, a partir después del pecado de Adán, ¿verdad?, vienen con el problema, ¿verdad?, del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Nacen, ¿verdad?, y son concebidas, ¿verdad?, en pecado porque el hombre pecó, ¿ya? Y irremediablemente el hombre, tanto el hombre como la mujer, le transmiten eso, ¿verdad?, a sus hijos. De hecho, el propio David lo dice en el Salmo 51. En pecado fui formado, ¿verdad? Me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? Porque David era consciente, ¿verdad?, que todo niño que nace en este mundo, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, nace pecador. Así lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí entonces. Espero que haya sido de bendición esta primera clase, ¿verdad?, de antropología bíblica. Y en la segunda clase entonces vamos a estar profundizando algo más acerca de esta doctrina del hombre. Que el Señor les bendiga. Amén.